Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Para entrar en materia, los tumores cerebrales pues corresponden a menos del 2% de todas las neoplasias en los seres humanos. Se asocian, eso sí, con una alta mortalidad y la mayoría de estos son gliomas. Entonces los gliomas se consideran una enfermedad multifactorial. La interacción entre un daño acumulado del ADN con elementos ambientales son los responsables de la transformación neoplásica o tumoral de la célula que da origen a estos tumores, que es una célula pluripotencial. Entonces, se requiere de una susceptibilidad genética junto con una exposición a estos factores ambientales para que estos tumores se puedan desarrollar. De acuerdo con la clasificación de 2007 de la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los gliomas, porque si ustedes se acuerdan, los ependimomas también son catalogados como gliomas, se dividen en astrocitomas, que son a su vez astrocitoma difuso, grado 2, o anaplásico, grado 3, en oligodendroglioma, que cuando es a secas es un grado 2, o también oligodendroglioma anaplásico, grado 3. La combinación de estas dos células, oligoastrocitomas, que son igual grado 2 y grado 3 para el anaplásico. El grado 4 se reserva para el glioblastoma, que puede ser primario o puede ser secundario. Entonces, más o menos, ese es como de las células de las que vamos a hablar ahora. Entre todas las anormalidades genéticas encontradas en los gliomas, hay 3 que han sido relacionadas consistentemente con el pronóstico de estos tumores. Estas son las mutaciones del gen que codifica para la enzima isocitrato de hidrogenasa, que es 1 o 2, las mutaciones para el gen de la TP53 que codifica la proteína P53 y la de lesión 1P19Q, que es la marca de los oligodendrogliomas. Empezando con la mutación del gen de la isocitrato de hidrogenasa, que el doctor Fadul habló hace poco de ella. Entonces, esta mutación se ha reportado hasta en un 70% de los gliomas de grados 2 y 3 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y entre el 50 y el 88% de los glioblastomas secundarios. En contraste, esta mutación solamente se ha reportado entre un 3 y un 8% en los glioblastomas primarios. Es decir, hay una diferencia importante en cuanto a la presencia de esta mutación en glioblastomas secundarios y primarios. Más del 90% de las mutaciones de este gen son sustituciones de la arginina por histidina en el codón 132. Esta mutación se conoce como 132R, 132H. Bueno, aquí vemos una serie grande de pacientes, de casi 900 pacientes, en los que la mutación se encontró en casi todos los gliomas de grados 2 y 3 y en los glioblastomas secundarios. Esta mutación se encontró en muy pocos glioblastomas primarios. Si notan, los gliomas de bajo grado, algunos de bajo grado como el astrocitoma pilocítico y el ependimoma, el pilocítico es grado 1 y el ependimoma es grado 2. Estos tumores no mostraron la mutación de la isocitrato de hidrogenasa. Tampoco lo mostraron otros tumores pediátricos como glioblastomas pediátricos, meduloblastomas y tumores que no eran primarios del sistema nervioso central. Es decir, la mutación se presentó casi que exclusivamente en los gliomas grado 2 y 3. Esta enzima cataliza pues la descarboxilación oxidativa del isocitrato a otra sustancia que se llama alfa-ketoglutarato mediante un proceso en el que intervienen la NADPH, que se convierte en el NADPH, NADP positiva, que se convierte en la NADPH. La enzima es un factor protector del estrés oxidativo y las mutaciones obviamente van a afectar la función de la enzima. La enzima va a producir menos
NADPH. Esta es una sustancia que es un sustrato necesario para el metabolismo de los lípidos. Alfa-ketoglutarato promueve la degradación del factor inducible por la hipoxia 1-alfa, y esta función se pierde cuando el gen está mutado. Otra de las características de la mutación es que cuando se presenta, este alfa-ketoglutarato es reducido a 2-hidroxiglutarato, que es un oncometabolito que cuando se acumula se asocia con la formación y propagación de los gliomas, y también ha sido asociado con la leucemia mieloide aguda. Es casi que la otra neoplasia fuera de las neoplasias del sistema nervioso central en los que esta mutación ha sido reportada. Pero ¿qué es lo interesante de la mutación del isocitrato de hidrogenasa? Y es lo importante realmente es que los pacientes con gliomas, por ejemplo con gliomas de alto grado, en este caso un astrocitoma anaplásico, pacientes con la mutación tienen una sobrevida media de hasta 65 meses en comparación con una sobrevida media de casi 25 para los pacientes en los cuales la enzima no está mutada. Es decir, la mutación prolonga la supervivencia del paciente en mucho tiempo, casi más del doble. Eso para los astrocitomas. Para los glioblastomas pasa algo semejante. Además, la mutación del isocitrato de hidrogenasa también se asocia con una edad menor del paciente, con tumores de mayor tamaño y en general localizados en la ínsula. Pero bueno, ¿qué es lo realmente interesante del caso? Lo interesante es que esta mutación se puede identificar por pruebas de inmunohistoquímica. Hay anticuerpos monoclonales que han sido desarrollados para detectar en el tejido, en especímenes fijados en formol y embebidos en parafina, la presencia de la mutación. En la fotografía vemos un oligodendroglioma, vemos como las células cafés son las células positivas para la mutación de la enzima. Fíjense que las células siguen la distribución más o menos alrededor de los vasos, y además aquí en la fotografía de la derecha vemos como un glioblastoma secundario, también marcado con el anticuerpo, muestra la presencia de células positivas para la mutación de la isocitrato de hidrogenasa. Además, esta mutación se asocia significativamente con la de lesión 1p19q, que es la marca de los oligodendrogliomas. Es altamente significativa, y con la expresión también de marcadores, pues, la expresión de P53 demostrada por medio de inmunohistoquímica. Estas mutaciones de la isocitrato de hidrogenasa también se asocian con un mejor pronóstico, con una supervivencia a 5 años de 91 versus 54%, respectivamente. Las mutaciones del isocitrato de hidrogenasa también son un factor pronóstico independiente favorable, con un hazard ratio de 34.6 y un intervalo de confianza de 2.72 a 329.32. Está un poquito amplio el intervalo de confianza, pero supongo que si se aumentara el tamaño de la muestra se podría reducir el intervalo de confianza. De todas formas, un hazard ratio de 34.6 es suficientemente significativo. Bueno, la TP53, el gen de la TP53 que codifica la proteína P53, es un gen supresor tumoral. La proteína que codifica se mantiene en la célula en muy bajas concentraciones y tiene una vida media de 20 minutos aproximadamente. Esta proteína tiene como función importante la regulación de la progresión del ciclo celular
y fomenta la apoptosis en respuesta a señales de estrés. Estas señales de estrés incluyen el daño del ADN. Esta proteína P53 mutada también se puede demostrar por medio de pruebas de inmunistoquímica disponibles en el medio. La de lesión 1P19Q, han oído hablar de ella, supongo, todo el día. También se puede demostrar por medio de inmunistoquímica, usando un anticuerpo contra la alfa-internexina, que se conoce como INA. Esta sustancia es un filamento intermedio de las neuronas. La mayoría de los gliomas que tienen la lesión 1P19Q se han reportado positivos para este anticuerpo cuando se usa. Aquí vemos en la fotografía algunas de las células positivas para este anticuerpo. Estas son células de un oligodendroglioma que son también positivas para la lesión 1P19Q. Este anticuerpo se ha reportado que tiene una especificidad de hasta el 86% y una sensibilidad que puede alcanzar el 96%. Los oligodendrogliomas en los cuales esta mutación ha sido, o esta lesión ha sido reportada, se supone que son casi todos positivos para este anticuerpo por medio de inmunistoquímica. El valor predictivo de esta prueba puede llegar al 76%, el valor predictivo positivo puede llegar al 76% y el negativo puede llegar al 98%. Es decir, si la prueba da negativa, es muy probable que este paciente no tenga la codeleción 1P19Q. La marcación positiva se ha encontrado pues correlacionada con una mejor supervivencia libre de enfermedad de un 52.6 versus 8.7 meses y una mejor supervivencia en general que pasa de 121 versus 31.4 meses. La presencia de las tres mutaciones, pues las tres alteraciones moleculares es la alteración de las tres pruebas estas moleculares, los tres anormalidades moleculares en un tumor significan que este paciente tiene un mejor pronóstico, tiene una sobrevida muchísimo más larga, tiene respuesta al tratamiento, que es un tratamiento convencional. No es necesario hacer un tratamiento agresivo, sino que el paciente responde a un tratamiento convencional y va a tener una supervivencia más larga. Además, las tres mutaciones juntas también se asocian con una edad menor en los pacientes y con tumores que, aunque más grandes, tienen un comportamiento mucho más indolente y el paciente puede tener una supervivencia mucho más larga. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.